Buenos días, doctora. Buenos días. Por favor, avísale a tus compañeros que ya estén presentes para poder iniciar la teoría. Ya va a ser las 8, falta 5 minutos. Sí, doctora, ahorita les aviso. Gracias.
Buenos días. ¿Se ve las láminas? Sí, sí, ven, doctora. Correcto. Entonces, bueno, vamos a empezar. La clase del día de hoy viene a ser la introducción de la semiología general del capítulo que nos corresponde desarrollar. Esto es el índice de todas las partes de la clase. Y empezamos con la entrevista médica. En realidad, parece fácil, ¿no? Hacer una entrevista, hacer una serie de preguntas, pero en sí, en el acto médico es necesario un entrenamiento, por eso que estamos en este curso, porque muchas veces no es fácil interrogar, identificar cuál es el motivo principal por el cual el paciente viene a la consulta, cuáles son los síntomas principales, cuáles son los secundarios, y así, ¿no? Entonces, para luego, en base a estos datos, plantear un diagnóstico. Entonces, necesitamos entrenarnos, ¿no? Por eso es que realizamos este capítulo. La relación médico-paciente es trascendental en una buena anamnesis. La importancia del saludo a la presentación. Recuerden que nos vamos a encontrar dos personas que no nos conocemos, el médico y el paciente. Por lo tanto, es muy, muy necesario el saludo, ¿no? Tanto por parte del médico como también del paciente, ¿no? El saludo correspondiente. Antiguamente era dar la mano, en fin, ahora es ya más complicado por temas de COVID, pero el saludo debe siempre prevalecer, ¿no? Porque tenemos que cortar esa barrera que existe al inicio. Y esto nos va a dar el camino a poder plantear una buena hipótesis diagnóstica, ¿no? La importancia de la historia clínica. Esta historia clínica constituye un expediente esencial para los seres humanos, es una herramienta importante que ayuda a obtener información sobre el estado de salud de las personas. Es el registro de la evolución cronológica y acá es muy importante el poder determinar los tiempos de la enfermedad que el paciente viene a traernos o nos viene a contar en la consulta. El determinar el tiempo, ¿no? Si es meses, años, días, minutos, segundos, no sé. Determinar, ¿no? Y a veces dentro de un contexto grande, por decir un tiempo de enfermedad 10 años, de repente hay un episodio reciente que es diferente. Entonces, a veces hasta vamos a consignar dentro de un tiempo de enfermedad largo algún episodio actual que es el que lleva al paciente a la consulta. Entonces, todo eso tenemos que determinarlo y registrarlo, ¿no? En esta evolución cronológica del estado de salud de las personas, y esto es básico para el ejercicio del profesional de la medicina. Los principales actores son el médico y el paciente. Y ahora más que nunca en estas prácticas que vamos a realizar, vamos a hacer las simulaciones, en las cuales en un caso ustedes van a ser el paciente o el médico. Entonces, prácticamente es realizar este tipo de actividad. La definición de la historia clínica es un documento médico donde se consigna todo lo referente a la evaluación semiológica de una persona, ya sea sana o enferma, porque a veces vienen pacientes o personas que necesitan un informe médico, ¿no? Para poder ser evaluados. Por ejemplo, cuando ustedes entren al internado, van a tener una historia clínica que le van a realizar para comprobar, bueno, que están sanos y que van a poder trabajar en el hospital, ¿no? Entonces, puede ser para una persona sana o enferma. Describe en forma cronológica todo lo relacionado al paciente, desde el nacimiento hasta su muerte, sus antecedentes y su evolución en el tiempo. Se registra con letra legible como testimonio de una relación médico-paciente, acto médico. O sea, no me basta hacer la historia clínica a través de mi entrevista, de mis preguntas que voy a ir obteniendo, sino que además tengo que transcribirlo, escribirlo, para que luego cualquier persona que tenga a la mano la historia clínica pueda entender ese caso de ese paciente, ¿no? Las características de la historia clínica deben tener confidencialidad, integralidad, secuencialidad, racionalidad, disponibilidad y obligatoriedad, ¿no?
Los objetivos de la historia clínica médico-asistencial es la primordial, que es la más importante, ¿no? El hecho de que el paciente viene hacia nosotros y nosotros consignamos todo lo que el paciente nos va a indicar. Docencia, puesto que en base a una historia clínica realizada, nosotros podemos valorarla, ¿no? Ver qué tan explícito fue, qué tanto documentaron bien la cronología de la enfermedad, los datos, los síntomas principales, los síndromes, el examen clínico, en fin, que todo haya sido consignado de la forma adecuada, nosotros podemos evaluarla, ¿no? Evaluación del control de la calidad de esa historia, administrativo, puesto que una historia clínica realizada con diagnósticos, nosotros podemos ya indicar el tratamiento y luego, si es a través de un servicio, por ejemplo, del CIS, basado en la historia clínica, luego le integra, o sea, le da al hospital el costo de esa atención, el costo de esos medicamentos que utilizaron, pero basado en qué? En que la historia clínica esté todo consignado, para que de esa manera pueda ser devuelto ese dinero, ¿no? Médico legal, si es que hay algún problema de maltrato, digamos, o una acción inadecuada que perjudique la vida del paciente o la salud del paciente por parte de la institución, del hospital, entonces hay una valoración médico-legal, ¿no? Investigación, porque también se hacen estudios, ¿no? Por ejemplo, si ahora con el tema del COVID, ver cuáles han sido las manifestaciones musculoesqueléticas que han tenido estos pacientes cuando ya les han diagnosticado de COVID, entonces podemos evaluar, ¿no? Cuáles han sido esos revisando las historias clínicas. Entonces, son muchos los objetivos que tiene la historia clínica, no solamente el solo hecho de escribirlo, sino que va más allá de eso. Por lo tanto, esta historia clínica debe ser legible, íntegra, precisa y elegante. Parte de la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, el tratamiento, la evolución, los formatos especiales que vienen a ser datos, por ejemplo, donde anotamos las funciones vitales, el balance hidroelectrolítico, etc. Y la epicrisis cuando el paciente sale de alta o lamentablemente a veces fallece. Para motivos de nuestro capítulo, en este caso nosotros vamos a abarcar y a practicar lo que es la anamnesis y el examen físico, básicamente, ¿no? Ya en el siguiente curso de medicina se trata de diagnóstico, tratamiento. Bien, acá tenemos un mapa conceptual en la cual podemos ver cómo se divide esa historia clínica, ¿no? Primero en la actoscopía, que vamos a desarrollarlo más adelante, pero vamos adelantando que es la búsqueda de uno o más signos destacados. Apenas vemos al paciente, ¿no? Es la primera impresión que me da, en la cual yo debo de tratar de identificar sin hacer ninguna pregunta al paciente cuál sería su edad aparente, el estado de gravedad, está grave o no, y cuáles son los signos destacados si es que es el caso, ¿no? Por ejemplo, que el paciente venga todo histérico, ¿no? Que venga con edema de miembros superiores o edema palpebral, entonces eso sería un signo destacado en ese paciente, ¿no? Si no lo hay, pues no lo consignamos. La anamnesis. ¿Qué nosotros debemos obtener en la anamnesis? La afiliación, ¿no? Todos los datos referentes al paciente, su nombre, edad, dónde vive, casado, etc. Todos los datos de afiliación consignados al paciente. La enfermedad actual, pues este es muy importante porque acá determinamos cronológicamente los síntomas y signos que trae este paciente, las funciones biológicas, cómo es el apetito, la sed, etc. Los antecedentes, y acá los dividimos en antecedentes personales generales, antecedentes personales fisiológicos, antecedentes personales patológicos y familiares. Luego que obtenemos toda esta información, se puede hacer una revisión anamnésica por aparatos y sistemas, que consiste en preguntar, ¿no? Preguntar, luego que nos da toda la información, todos sus síntomas y signos, pues tratar de preguntar si es que hay alguna molestia, por decir, tiene a nivel cardiovascular. O sea, imaginariamente, ¿no? Comienzo yo a preguntar, ¿no? ¿Algún problema le falta el aire, tiene tos, tiene flema, molestias para orinar, en fin, ¿no? Tratando como de hacer recordar al paciente que de repente hay otro síntoma que se le ha pasado, que se ha obviado. Entonces comenzamos a hacer preguntas.
sobre diferentes órganos o sistemas, los más comunes y más frecuentes. Ha tenido fiebre, ha tenido escalofríos, ha tenido molestias para orinar, etc. Entonces vamos preguntando diferentes preguntas comunes de diferentes aparatos o sistemas para complementar si por ahí algo se olvidó el paciente de relatar. El examen físico, que abarca el examen general, control de funciones vitales, peso, talla, etcétera, el aspecto general, el sistema locomotor, piel y familias, ¿no? Que es lo que nosotros nos abarcamos en este capítulo. Nosotros llegamos hasta acá, ¿no? Todo esto es lo que desarrollamos en el capítulo de semiología general y aparato locomotor. Obvio que tenemos que continuar con el estudio, ¿no? Cabeza, cuellos, mama, tórax, cardiovascular, abdomen, tacto rectal, genitales, urinarios, sistema nervioso, en fin, ya todo el estudio completo, y eso ustedes lo van desarrollando en los siguientes capítulos. Para luego, en base a esto, nosotros ya tenemos un diagnóstico, podemos dar un tratamiento, un plan de trabajo, que esto vamos a desarrollarlo bastante en el siguiente curso de Medicina 1, evolución y finalmente la epicrisis, ¿no? Entonces necesitamos un entrenamiento de esta área. Puede ser fácil, dice, ay, qué fácil, voy a preguntar, en fin, para eso están los modelos de historia clínica, sí, ya está todo escrito, solamente tenemos que llenar y preguntar todo, ¿no? Filiación, la enfermedad, los antecedentes, en fin, ¿no? Todo eso es llenar, en realidad es un entrenamiento. Pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es en esto, en la enfermedad actual. La actoscopía también, entrenarnos. Y segundo, lo que es la enfermedad actual, ¿no? El saber relatar todos estos síntomas, porque a veces el paciente viene y nos habla de todo, pero no lo que nosotros necesitamos para llegar al diagnóstico. Bueno, este mapa es muy importante porque nos ubica en todo el contexto de lo que vamos a desarrollar en este capítulo. Dentro de la semiología médica tenemos las manifestaciones de la enfermedad, ya sea el síntoma, que es subjetivo, es lo que nos refiere el paciente, y signo es lo objetivo, que nace de la observación, ¿no? De lo que nosotros vemos y por parte del análisis, por parte del médico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver un signo que el paciente está histérico, ¿no? Lo estoy viendo, lo estoy valorando en el momento, ¿no? Y síntoma es que el paciente nos diga, bueno, yo vengo porque tengo un dolor a nivel de mis articulaciones, siento que me hinca, a mí me hinca, cada envío de mi mano me hinca. Entonces, eso ya es algo muy subjetivo. Y es más, lo consignamos en la historia entre comillas, ¿no? Entre comillas, indicando que esos son términos y palabras propias del paciente, cómo él siente el dolor. Bien. El síntoma es la sensación subjetiva que narra el paciente en diferentes partes de su cuerpo. El síntoma general es aquel que es común a distintas patologías de diferentes aparatos, ¿no? Por ejemplo, dolor abdominal, dolor articular, diferentes formas de dolor a nivel de pecho, dolor tipo angina, etcétera, ¿no? Hay diferentes en realidad, pero todos en sí, el síntoma general es dolor. Síntoma específico ya es aquel que es común a patologías de un mismo aparato. Síntoma característico, síntoma patognomónico, síntoma característico que orienta al diagnóstico. Y los síntomas banales son los que narra el paciente sin tener mayor importancia en el diagnóstico, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que escucharlo. Y consignarlo también, sí, en la historia clínica. Pero como ya síntomas que van adicionales, y vamos al final. Signos o manifestaciones objetivas, físicas o químicas que se reconoce al examinar al paciente. Ejemplo, modificaciones en el pulso, hepatomegalia. Ni modo, ¿no? Eso lo vamos a constatar cualquier médico que se acerque, va a valorar esos signos. Signo patognomónico es aquel que muestra de una manera absoluta la existencia de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico, lo que venga la paciente joven de 20 años y que viene con un rash malar, como alas de mariposa, ¿no? Respeta el surco nasogeneal. Entonces, y tal vez también, además, le veo que tiene alopecia, caída de cabello. Entonces, ni bien la veo a la paciente, digo, ectoscopía, paciente, mujer, joven de aproximadamente 20 años,
no grave, pero con un signo importante, que es el de rash malar y alopecia. Entonces, esto ya me está orientando que posiblemente esta paciente tenga un lupus eritematoso sistémico, porque tiene un signo patognomónico. Ahora, no todos los pacientes tienen estos signos característicos, ¿no? Entonces, ojo, cuando es muy simbólico, muy determinado una patología específica, obvio, nos va a facilitar, pero a veces no. A veces el paciente viene con edema, a veces no tiene ni siquiera ni un signo importante, ¿no? Entonces, no tenemos por qué desesperarnos si es que no tiene el signo patognomónico. Pero sí debemos entrenarnos, por eso acá vamos a ver varias láminas de varios signos importantes que podemos nosotros, de acuerdo a los casos clínicos que van llegando, podemos determinar. Entonces sí necesitamos un entrenamiento al respecto, para que no se nos pase desapercibido esos signos patognomónicos importantes. Y el síndrome es la serie de signos y síntomas. Cuando nosotros hacemos nuestra historia clínica y hacemos el relato, comenzamos nosotros a poner, ¿no?, síntomas importantes o signos y escribimos, ¿no? Por ejemplo, edema, rash malar, fiebre, de repente tiene poliartralgias, etcétera, ¿no? Y luego relatamos cada uno de estos síntomas. Vamos relatando todo en nuestra enfermedad actual. Relatamos uno por uno, ¿no?, basándonos en la etimología de cada uno de ellos. Luego que terminamos todo ello, ya nosotros agrupamos signos y síntomas, ¿no? Por decir, náuseas, vómitos lo podemos unir, ¿no? Un síndrome gastroenterológico. Por ejemplo, el rash malar, ¿no?, un síndrome dermatológico, rash malar. De repente el paciente tiene poliartralgias, pero además hemos notado que tiene aumento de volumen en sus articulaciones, o de repente ya le encontramos una desviación cubital, que es muy típico de artritis reumatoidea. Entonces, en el síndrome articular, pues podemos poner poliartritis, ¿no?, más deformidad en desviación cubital, ¿no? Entonces, un síndrome articular que ya tiene todas estas características y que probablemente me oriente a que ese paciente tenga artritis reumatoide. Entonces, luego que obtenemos todos nuestros signos, nuestros síntomas, los agrupamos en los síndromes. Y después que ya nosotros obtenemos nuestros síndromes, finalmente ya podemos plantear un diagnóstico. Componentes del estudio semiológico. Anamnesis. Tenemos la ectoscopía, el examen físico basado en la inspección, palpación, percusión, auscultación, y los exámenes complementarios. La ectoscopía, vamos a ver, puede estar ubicado apenas vemos al paciente, podemos hacer el entrenamiento oral, apenas vemos al paciente, y también lo podemos hacer antes de empezar el examen físico, ¿no? Para motivos de nuestras prácticas debe ser este ejercicio antes de iniciar el examen físico. Lo podemos escribir en la historia clínica o de repente solamente lo expresamos oralmente. Y finalmente los exámenes complementarios que solicitamos. Ectoscopía. La palabra ectoscopía deriva de dos vocablos, ecto, fuera, y scopus, observar. Observar lo de afuera, ¿no? Entonces, observar detenidamente y expresar. Es la primera observación rápida, global y metódica de las particularidades del paciente, ya sean morfológicas o dinámicas. Y así empezamos, ¿no? Tenemos aquí. Ectoscopía es un arte que debe ser aprendido, por eso es que en las prácticas con sus profesores deben ir entrenando cada caso clínico mediante láminas la ectoscopía. Se puede iniciar antes, durante o después del interrogatorio al paciente, ¿no? En cualquiera de esas áreas nosotros podemos ubicarlo. Consignar el género, la edad aparente, el estado de gravedad, los signos más destacados y el entorno del paciente. A ver.
Perfecto. A ver, Hilario, alumno Hilario Flores Eileen Fanny. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Podrías decirme la ectoscopía de esta lámina, por favor, o de este pacientito? Bueno, un infante, un niño con evidente estado de desnutrición y deshidratación. Su facie, pues sí se ve pálida. ¿Podrías consignar tu ectoscopía de acuerdo a las letras que hemos puesto A, B, C, D? Porque debemos tener un orden, ¿ah? O sea, siempre nuestra ectoscopía debe tener un orden para siempre entrenarnos de esta manera. Y creo que ya les he mencionado cuáles son los pasos que deben de seguir y los tienes ahí en la lámina al costado. ¿Podrías seguirlos según las indicaciones? Sí, doctora. El género evidente masculino, edad aparente de unos 10 años, 9 años más o menos. El estado de gravedad, pues sí, como mencioné, está en evidente estado de desnutrición y deshidratación. Signos, pues la facie, ¿no? Como mencioné, está pálida. Se puede observar justamente sus rebordes óseos, ¿no? A nivel corporal general. Bien. Lo que has dicho está bien, ¿no? O sea, no está mal, tu ectoscopía es adecuada, pero hay que ponerle la gramática. Es decir, es como si lo estuviera escribiendo, ¿no? Es oralmente, pero como si lo estuviera escribiendo. Entonces, paciente, niño de aproximadamente 10 años de edad, grave, con signos destacados, deshidratación, desnutrición, caquéctico, pálido, y se encuentra en un hospital y apoyado, ¿no?, de su madre, ¿no?, en este caso. Entonces ya más o menos quien lee esa historia sin ver al paciente ya se está imaginando las características. Entonces no se olviden siempre de ponerle gramática, ¿no? O sea, no dejarlo así suelto, ¿no?, sino tratar de unir estos 4 puntos importantes de la ectoscopía. Ok, seguimos entonces. La ectoscopía es de gran importancia porque nos permite tener una idea del grado de severidad de la enfermedad. Exige un entrenamiento en la observación, ¿no? No es tampoco tan fácil, hay que ver muchos pacientes para que esa ectoscopía pues sea muy valiosa, ¿no? Puede valorarse a través de los siguientes puntos: el hábito corporal, la actitud, el estado nutricional, el estado de hidratación, la facie, el estado de conciencia y los signos destacados, ¿no? O sea, podemos agregarle más, pero la base, no olvidarse los 4 puntos que hemos indicado en la primera lámina, que siempre deben estar consignados en la historia. Factores que favorecen una ectoscopía adecuada. Bueno, por parte del médico, pues que tengamos el respeto, la paciencia, la competencia, los conocimientos, porque si estoy entrenado, pues fácil voy a poder tener muchos datos a través de la ectoscopía, la adaptabilidad. El paciente, posición adecuada, la confianza, la ropa apropiada, la relajación,
desnudez, en un momento le pedimos que se retire la ropa. Ambiente, que tiene que ser un ambiente privado, donde exista silencio, a buena temperatura, ¿no? De repente la luz es media amarilla y yo estoy viendo pálido al paciente, pero de repente no es así, es porque hay una mala iluminación, ¿no? La temperatura adecuada, ¿no? Es un ambiente asignado del consultorio, imagínense, el paciente de repente está sudando, pero porque hace calor, ¿no? En todo el ambiente, no porque el paciente tenga de repente fiebre. Entonces, todos estos datos son muy importantes, todos estos factores, para tener una buena ectoscopía. No olvidarse siempre la inspección, examinar, reconocer atentamente cuáles son las características de ese paciente. No olvidarse que empieza siempre con el saludo al enfermo. Siempre hay que saludar, ¿no? No es que pase el paciente, ¿por qué vienes? No. Buenos días, señor. Es más, hasta debemos de presentarnos. Buenos días, señor. Soy la doctora Pilar Zamora. ¿En qué lo puedo ayudar? Entonces ya, el paciente inmediatamente. Y es más, si tenemos la historia, podemos decirle, paciente, señor Mario Pérez. Sí, doctora. Buenos días, señor Pérez. Soy la doctora Pilar Zamora. Quiero hacerle su historia clínica. Le voy a hacer una serie de preguntas para poder ayudarlo y darle la salud que usted necesita. Entonces, todo eso ya nos da la confianza y romper esas barreras que existen entre médico y paciente, y probablemente vamos a tener una buena obtención de una historia clínica adecuada, ¿no? Mirar no es lo mismo que ver. El ver es un arte que debe ser aprendido y exige toda la atención del examinador, iluminación y técnicas adecuadas. Puntos de observación, prendas de vestir, ¿no? De repente estamos en un frío inmenso y el paciente viene con un vivirí. Entonces, ¿qué está pasando acá, no? De repente tiene una alteración endocrinológica o de repente tiene una alteración, alguna enfermedad mental, no lo sabemos, ¿no? Entonces ya nos llamaría mucho la atención. Entonces tenemos que observar que todo vaya de acuerdo a las características, ¿no? En este caso hasta del ambiente, de la temperatura. Si está limpio, si movía el médico, obvio, el paciente en la mayoría de los casos se baña, ¿no? Pero ¿por qué este paciente vino todo con las uñas negras? ¿Qué pasó? Aseo corporal, la contextura corporal, la talla, la actitud. Si viene con un acompañante, de repente el paciente viene cojeando con mucho dolor en su rodilla, de su tobillo, no sé, y viene pues apoyado de una persona o viene con un bastón. Entonces todo eso tenemos que estar observando y el entorno del paciente. Endoscopía, la actitud o postura, el estado de nutrición, el tipo constitucional, la talla, las facies, movimientos, marcha y vestimenta. Endoscopía. No todo paciente tiene signo endoscópico de importancia. Ojo, el paciente puede venir, puede estar más sano que nosotros, pero eso no significa que no hagamos la historia clínica, ¿no? De repente es algo que está interno, ¿no? y es necesario igual trabajar. Puede desorientar en lo que sigue de la historia clínica, claro, sí que no estamos observando adecuadamente. Con la experiencia se sabrá catalogar si un lado ectoscópico es de utilidad o no. O sea, en todos los casos la ectoscopía va a ser 100% seguro para nosotros. Más aún si no hay nada destacable, ni un signo destacable, probablemente no sea necesario. Pero sí nuestra historia clínica la tenemos que desarrollar de todas maneras para obtener la información. Diferencias entre la ectoscopía y el aspecto general, ¿no? La ectoscopía es un diagnóstico presuntivo, ¿no? Apenas veo al paciente, yo no lo toco para nada, yo apenas lo veo, estoy dando una orientación, estoy dando una apreciación, que puede o no consignarse en la historia clínica, ya les dije, a veces solo es oral, ¿no? Es rápido, requiere mucha experiencia para la interpretación y generalmente va al inicio de toda historia clínica. El aspecto general es descripción en la historia clínica, siempre debe consignarse, ¿no? Siempre se va a consignar en la historia clínica. En la parte van a ver cuando sus profesores de práctica les envíen, ¿no?, modelos de historia clínica, ojalá que sean de los hospitales. Yo les doy a mis alumnos el Hospital Hipólito Unanue, entonces ahí justo en aspecto general ahí se consigna, indicado, siempre debe consignarse, debe estar en forma pausada, debe estar ordenado y generalmente este aspecto general se escribe al inicio del examen físico, ¿no? Está ahí ya determinado en un casillero para poder nosotros describirlo. Acá tenemos otra lámina importante. A ver, Javier Cruz Llanela
Presente, doctora. Hola, buenos días. Un favorcito, a ver, ¿me puedes decir la ectoscopía de esta pacientita? Sí, cuando salen unas bolitas, son linfomas generalmente. Ya le dijeron, ya le vieron. Yanela. Eso no es cáncer, señora. Eso no es cáncer. Javier Cruz, Yanela. ¿Me Sí, escucha? doctora, se me había ido el micro, estoy hablando. Ah, ya. La ectoscopía, por favor. Ya, bueno, vemos a una paciente, pues, con rasgos, eh, puede ser obesa, presenta cianosis en la piel, en en la piel, ¿no? Cianosis en las manos, en los pies. ¿Ha tomado algún medicamento para el dolor? ¿Pero qué Mm, parte le duele? ¿Eso es todo lo que nos vas a decir la ectoscopía? A ver, ¿qué nos dice León? Leyó León Johan. León. ¿Cuándo se cayó? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que se cayó? Maita de la Cruz. ¿Me escucha? ¿Está León? Pero, ¿Está León? Sí. A ver, ectoscopía de esta pacientita, por favor. bueno, es una mujer de una edad aparente de unos 60 años. Eh, es una señora que podemos observar, tiene una contextura gruesa. Me llama mucho la atención las piernas, parece que tiene edema en las piernas, ¿no? Están inflamadas. Y bueno, aparentemente, según la gráfica, estaría sola, ¿no? No estaría acompañada de nadie. Muy bien, está bien. No se olviden de la gramática, ¿no? Paciente, mujer de aproximadamente tantos años de edad, con signos destacados. O grave o no grave, no olvidarse, ¿ah? Grave o no grave. En este caso, ¿te parece que está grave o no? Hay que recoger las órdenes de mierda. Sí, sí, doctora. ¿Te parece que está grave? Bueno, generalmente el sentido de gravedad es que este paciente pues tenga en realidad una vía, que esté de repente con oxígeno, ¿no? De repente si está inconsciente peor, ¿no? Si está por ejemplo, en una cama de UCI alrededor, ¿no? Entonces obvio ese es un paciente que está muy grave, ¿no? En este caso, el signo destacado, ¿no? Es el edema, como bien tú lo has dicho, el edema de miembros inferiores, y la cianosis, ¿ah? Porque acá estamos viendo cianosis importante, ¿no? En los dedos acá de la mano, del pie, ¿no? Una coloración violácea, que nos puede sugerir de repente que el paciente tenga alguna patología, inclusive podemos decir que está en anasarca porque este volumen del abdomen está muy aumentado, ¿no? Entonces, eso es lo que más destaca, el, el edema y la cianosis. Si está sujeto a una vía, ¿no? Acá vemos aparentemente, ¿no? Y si está hospitalizado, está sentado, ¿no? Si estuviera echado, tal vez yo podría decir grave, yo podría ponerle no grave, por lo que está sentado, ¿no? Está en una posición, digamos, para mejorar un poco el dolor o la molestia que él tiene. Realmente es una posición antálgica por el líquido que tiene en miembros inferiores y en abdomen, ¿no? Entonces, esto es digamos, lo rescatable. De repente tenga una patología hepática, ¿no? Abdominal, ¿no? Importante. Entonces, o también respiratoria. Entonces, eso no olvidarse que es necesario detallar estas partes de la historia de la ectoscopía. En el hall central del hospital, hall central. Bien. En esa paciente lo que resalta, ¿no? Paciente mujer, de aproximadamente unos 20 años de edad, no grave, en donde tenemos signos, el signo destacado es la cianosis, ¿no? La cianosis en dedos de la mano
en orejas, en labios, ¿no? Y los dedos, ¿no? Que son los llamados dedos hipocráticos, ¿no? Donde hay una alteración a nivel de las uñas, ¿no? Y las uñas están en vidrio de reloj, que es muy patognomónico de una patología respiratoria crónica, ¿no? Entonces, eso ya nos orienta bastante frente a qué patología podríamos estar. Podemos continuar, ¿no? Esta pacientita es joven, paciente mujer, aproximadamente unos 15 años, donde tiene signo importante, está, digamos, caquética, está muy adelgazada, desnutrida y con hemoptisis, ¿no? Una hemoptisis importante, ¿no? El paciente lo podemos encontrar así, ¿no? Depende en emergencia. Hemoptisis importante ya me orienta que este paciente pueda tener un problema respiratorio y en nuestro medio la causa más frecuente de hemoptisis es la tuberculosis, ¿no? Este paciente es muy importante, tiene, a ver, vamos a ver, lo vemos mucho dentro de las patologías reumatológicas, sobre todo con los tratamientos que damos. A ver, Liviac Cabrera. Buenos días, doctor. Buenos días. A ver, ¿me podrías decir la ectoscopía de esta pacientita? Paciente mujer de aparentemente 50 años, con obesidad central, estrías abdominales y facies de luna llena, y extremidades adelgazadas, miembros superiores e inferiores adelgazados. Sí, eso sería lo que yo describiría en su ectoscopía. Creo que tiene Cushing. Claro, ¿no? Ya cuando tú comienzas a describir esto y alguien lee tu historia, ya se está dando cuenta que estamos frente a un paciente probablemente cushinoide, ¿no? La fase cara de media luna, inclusive tiene una jiba a nivel acá dorsal, ¿no? Este cuellito de búfalo acá, ¿no? Se sobresale con mucha importancia. Las atrofias no solamente son inclusive atrofias o estrías, mejor dicho, rojas, ¿no? No solamente a nivel del abdomen, sino también en otras áreas. Y los equimosis, ¿no? Estas zonas moradas, tipo moretones, mala cicatrización, vemos como heridas, ¿no? La atrofia muscular que se evidencia. Entonces, todo esto ya nos orienta que posiblemente este paciente tenga un síndrome cushinoide, que puede ser iatrogénico cuando los pacientes tienen alguna patología reumatológica, por ejemplo, los pacientes con lupus eritematoso sistémico, le damos corticoides a dosis altas, 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Porque es necesario, porque tiene un órgano importante comprometido, por decir una nefropatía lítica. Entonces, le tenemos que dar esas dosis altas de corticoides. Entonces, en muy corto tiempo los pacientes desarrollan este síndrome cushinoide. O a veces porque el paciente también se automedica. A veces un paciente que tiene artritis reumatoide le damos 5 o 10 miligramos de prednisona, suficiente, no necesita más para controlar su proceso articular, pero los pacientes se dan cuenta de que les da mejoría y comienzan a tomar 50 miligramos, ¿no? Entonces ya no acuden al médico, ya no utilizan sus antirreumáticos y comienzan a automedicarse. Entonces llegan a la consulta, aparte de su problema de fondo, por decir su artritis reumatoide, con un síndrome cushinoide importante. Entonces, esa es una alteración muy frecuente dentro de las consultas de reumatología, ¿no? Inclusive ustedes mismos lo pueden ver, puede llegar este paciente a emergencia, entonces siempre sospechar de que posiblemente este paciente tenga una dosis o un uso de dosis mayores de corticosteroides. Acá tenemos otro pacientita. A ver, Jauregui de la Cruz Lisbeth. Hola, buenos días, señora Julia Flores. Jauregui. Aló, la señora Julia Flores. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Ectoscopía de esta pacientita, por favor. Queremos hablar con la Un señora momentito, doctor. No veo muy bien. Voy a cambiarla para ver la imagen. Julia Flores. Julia Flores.
Ya lo veo mejor. Sería una paciente femenina más o menos de unos 60 años, 65 años. No sabe que tiene signos destacados, por ejemplo, se ve macroglosia, se ve medio recargada, algo así. Hola, buenos días, señora Julia Flores. Bien, en sí lo que más resalta, bueno, es esta paciente tiene un edema palpebral, ¿no? La mirada un poco perdida, medio así como desganados, ¿no? La macroglosia, la piel que tiene algunas alteraciones, como que se pone más hiperkeratósica al lado del codo, puede apreciar. Y las uñas, bueno, no se denotan mucho las uñas, pero generalmente son uñas muy quebradizas, ¿no? Entonces es una fase muy típica de un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Inclusive cuando hablan es muy ronquito y habla todo lento, ¿no? Entonces es también muy característica esta patología. Bien. Otras, el edema, nunca olvidarse, el edema palpebral o edema en miembros inferiores, generalmente el de la carita se puede apreciar más. Las facies, esta es otra forma de fascia cuscinoide, ¿no? La cara en media luna, muy importante apreciar. La fascia hipertiroidea, ¿no? Los ojos que están sobresalidos. Y esta es la fascia lúpica, ¿no? El rash malar típico que hablábamos en un ejemplo, ¿no? En alas de mariposa. Muy patognomónico de lupus eritematoso sistémico. La fascia ictérica, cianótica. Esta, por ejemplo, es muy típico, esta fascia en la cual la piel se acartona, los labios pierden el grosor adecuado y comienzan a producirse unas líneas de expresión como arrugas alrededor de la boca y lamentablemente se disminuye la apertura bucal, ¿no? Muy típico esa boquita así como de ratoncito, típica de las esclerosis sistémicas progresivas. Paciente adelgazado, ¿no? Que le llaman famoso leptosómico, y cuando está muy gordito, pínco, ¿no? La fascia edematosa. Este paciente, a ver, Jara Marcelo. Jara. ¿Se encuentra? Jara Marcelo. López Vargas, María. López. Sí, doctora, buenos días, presente. Buenos días. Ectoscopía de este pacientito. Es un paciente de sexo masculino, edad aproximada 65 años, con edema en el abdomen. Perdón, antes que sigas, acá es importante, ¿grave o no grave? Grave. Grave, no te olvides, grave. Ahora sí, sigue. Sí, como le mencionaba, paciente varón de sexo masculino, aparentemente 65 años de edad, paciente grave con abultamiento en el vientre, extremidades delgadas, rostro aparentemente delgado. Eso es lo que podría observar, doctora. Si observas más, por eso que decimos que hay que agudizarnos mucho, te das cuenta, el ombligo está protruido, ¿no? Sobresalido. Sobresalido, sí. ¿Y por qué? Porque tiene una gran congestión, ¿no? Hay un gran aumento de líquidos, aparentemente a nivel del abdomen, ¿no?
Entonces, y la piel está un poco así media amarillenta, media terrosa, y si te das cuenta hay vías que están alrededor del paciente, ¿no? Justo ese parche que ves en el abdomen, probablemente por ahí le están haciendo una extracción de líquido, ¿no? Y tiene una vía, y está en su entorno, no te olvides el entorno, está en una sala de hospitalización y está con la ayuda de una enfermera, ¿no? Es un paciente grave realmente, y que probablemente tenga una patología hepática, ¿no? Una cirrosis hepática, ¿no? Que está muy, muy avanzada. Entonces, mire, la persona que lee testoscopía básicamente ya se está orientando frente a qué paciente se encuentra, ¿no? Entonces, importante entrenarnos en la histoscopía. Pasando, esto es la hipertiroidea, ¿no? Que es clásica, ¿no? Retracción palpebral, exostalmo, ¿no? Que da una expresión de terror. La hipotiroidea, ¿no? Edematosa, pálida, amarillenta, asténica, ¿no? La fascia acromegálica se caracteriza por crecimiento óseo acral excesivo, crecimiento de la mandíbula con prognatismo, además aumento de las partes blandas, de la que da el rostro un aspecto tosco, ¿no? Ginoide en un varón, de Addison, la fase lúbrica, ¿no? Eritema malar en forma de alas de mariposa, generalmente en jóvenes, lo vamos a ver más en jóvenes, y respeta el surco nasogeniano, ¿no? Porque como diagnóstico diferencial también podríamos ver algo muy parecido en acné rosácea, ¿no? Pero generalmente ahí cubre todo. El surco nasogeniano es algo muy típico que no se compromete en las pacientes con lupus. La fase esclerodérmica, ¿no? Lo que hablábamos, se caracteriza por su fase atrófica con borramiento de los surcos y líneas de expresión, además disminución de la apertura bucal, ¿no? Como si le hubieran estirado la piel, y la llamada fascia de ratón. Además podemos ver sus manitos, en otra lámina vamos a ver que tiene las manitos con dedos en forma de salchicha y presentan el fenómeno de Raynaud. Lo vamos a ver en otra lámina. Bueno, y estas son otras. La fase de enoidea en casos de niños que respiran por la boca, permanecen con la boca entreabierta, ¿no? Y tienen el mentón chiquitito, justamente por esa alteración en la respiración. Signos destacados: la obesidad centrípeta, mórbida, se puede ver en enfermedades con diabetes y en problemas de Cushing, ¿no? Esas dos patologías. Síndrome de vena de cava superior, el edema facial de cuello y extremidades superiores, la circulación venosa colateral, como pueden ver aquí arriba, en el tercio superior del tórax anterior, ¿no? Y se debe a presencia de tumores en el mediastino, tumores en mediastinales, ¿no? Síndrome de vena de cava superior, ¿no? Las manitos siempre hay que observarlas y mirarlas. Por ejemplo, esta ¿no? Es una típica donde vemos nódulos de Bouchard y nódulos de Heberden. Bouchard en las articulaciones interfalángicas proximales y en las interfalángicas, en las articulaciones interfalángicas distales, los nódulos de Heberden. Patognomónicos de las patologías de las osteoartrosis, que deben desarrollar un caso clínico, una simulación sobre esta patología porque es muy frecuente. Esta es la mano típica del paciente que habíamos visto hace un momento de la esclerosis sistémica progresiva, donde su piel se acartona, se pone así rígida, y vamos a ver que tiene estos dedos en las interfalángicas proximales en flexión, ¿no? Inclusive hay una serie de lesiones, y esta manito está en contractura, se pierden las líneas que normalmente tenemos en los dedos, entonces son las esclerodactilia. Estas rayitas que tenemos se pierden en estos pacientes, y cuando esta piel se acartona desde las metacarpofalángicas hacia los brazos, que tenemos la esclerodermia, típico de los pacientes con esclerosis sistémica progresiva. Estos pacientes también tienen el fenómeno de Raynaud, y de repente van a encontrar un paciente que viene con sus dedos así violáceos, o muy blancos o rojizos. Entonces este fenómeno de Raynaud se presenta frente a la exposición al frío, donde hay cambios motores que hacen que la piel o los dedos los veamos en diferentes coloraciones. Y los tocamos y están totalmente fríos. Este es el fenómeno de Raynaud.
muy frecuente en pacientes con esclerosis sistémica progresiva. Signos destacados importantes. En las manos también podemos encontrar, esto lo hemos visto en otra lámina, los dedos en palillos de tambor con las uñas de vidrio esmerilado, ¿no? Que indica a un paciente que tiene un problema pulmonar crónico, ¿no? Puede ser una fibrosis pulmonar, una EPIT, etc. O pacientes que hayan tenido tuberculosis, ¿no? Complicado. Las manos de la esclerosis sistémica progresiva, los dedos en forma de salchicha, borramiento de los pliegues de los dedos, en una primera etapa de edema, luego enduración y finalmente atrofia. Manos típicas. Luego tenemos los nódulos que le habíamos mencionado de artrosis, los nódulos de Heberle y los nódulos de Bouchard. Heberle en las interfalanges distales y nódulos de Bouchard en las proximales. Cuando nosotros tocamos estos nódulos, generalmente son duros, no duelen, son duros, ¿no? Cuando los examinamos. La artritis reumatoide. Aquí sí recordar que es una enfermedad crónica que tiene un patrón articular de poliartritis, más de 4 articulaciones inflamadas, a predominio de manos, de muñecas, de articulaciones metacarpofalángicas y de interfalángicas proximales. Entonces está la famosa desviación cubital, la atrofia interósea y ósea. Ese también es un caso de simulación que deben hacer ustedes en sus prácticas con sus profesores, en donde puedan caracterizar todas las características de la artritis reumatoide. Los dedos hipocráticos, sin palillos de tambor, fenómeno de Raynaud. Las placas acrómicas también vemos en las patologías reumatológicas, muchos de estos están, como son de etiología autoinmune, se asocian a otras enfermedades de este origen, como el vitíligo, ¿no? Asociado con áreas hipocrómicas importantes. El aumento de volumen en la tiroides, el bocio difuso, ¿no? Que puede estar dado en una enfermedad de Graves, Basedow, el tiroiditis Hashimoto, etc. Bien, hemos terminado la primera clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Voy a poner la siguiente. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, buenos días. Buenos días. No me quedó muy claro, doctora, cómo podemos describir el entorno de las pacientes. Ah, ya, muy bien. A ver, espérate ahorita, ¿dónde quiero? Clase, ¿dónde voy a colocar? Ya, en mi siguiente clase. ¿Se ve la lámina, perdón? ¿Se ve esta lámina? Ya, perfecto. Ya, el entorno. O sea, luego que tú, generalmente es al final, luego que tú hablas sobre el paciente, ¿no? Paciente, varón de tantos años de edad, de aproximadamente, bueno, varón, mujer de tantos años de edad, grave o no grave, signos destacados, relatas lo que hay, o si no hay, pues no hay ningún signo destacado, se encuentra en una sala de hospitalización. Puedes consignarnos, si es que es el caso que tú eres el interno y que vas a hacer la historia clínica y el paciente te han designado esa cama y el paciente ya lo encuentras hospitalizado, ¿no? Se encuentra en la sala de hospitalización, en el E1, etc. O de repente el paciente viene al consultorio. Entonces, luego que terminas de relatar todo y el paciente se encuentra en el consultorio de reumatología. En el caso que si está hospitalizado, si está, por ejemplo, en la sala de UCI, entonces se encuentra hospitalizado en la sala de UCI. Entonces ya te está indicando que si bien es cierto está en un hospital, pero está en una área que es crítica, ¿no? Y de hecho que también has puesto que es grave, ¿no? Que está grave, obvio. Si está en UCI, estás poniendo que el paciente está grave, ¿no? Entonces, siempre al final de todo tu relato, indicar dónde está ese paciente ubicado, en qué entorno. Si está en el hospital, si está en consultorio. Generalmente es lo más común, ¿no? Lo más frecuente. O a veces, si es que estás haciendo una visita domiciliaria, ¿no? Y vas a hacer la historia clínica, entonces el paciente ubicado en su domicilio, ¿no? En el caso que se haga una visita domiciliaria y tienes que hacer la historia clínica. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más al respecto? ¿Se me escuchó? ¿Perdón?
Sí, ¿Alguna doctora, todo pregunta muy más? claro. ¿Alguna pregunta más? Ya, correcto. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, para ya pasar a la siguiente clase. Bueno, entonces comenzamos a desarrollar todo lo que hemos hablado en la introducción sobre la anamnesis, la afiliación y la enfermedad actual. El índice o tabla de lo que vamos a desarrollar y la anamnesis es la información del paciente acerca de su enfermedad. Es la parte más importante. Se obtiene mediante el interrogatorio. Esta puede ser directa, es decir, que yo le pregunto al paciente, puede ser indirecta, cuando yo le pregunto al familiar, ¿no? O mixta, que haga la historia con el paciente y con el familiar, ¿no? Generalmente, en consultorio externo, el paciente si ya es de edad y si está muy, digamos, muy comprometido en el aparato locomotor, ya sea en miembros inferiores, en fin, entonces viene apoyado pues con algún familiar, ¿no? Entonces ahí obtenemos la información de ambos, ¿no? En el caso cuando está hospitalizado, pues todo es la información que nos da el paciente y podemos nosotros ya luego buscar o mandar a llamar al familiar para que poder obtener alguna información que nos falte, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro estamos, digamos, trabajando. También puede ser que el paciente sea referido de un centro de salud, ¿no? Que venga muy grave, a veces está inconsciente, pero nos viene con una hoja de referencia. Entonces, esa es para nosotros esa fuente de información importante, la hoja de referencia que viene de otro hospital. Parte de la anamnesis va a ser la afiliación, la enfermedad actual y los antecedentes. Obtener la información a través de la historia clínica, el interrogatorio o anamnesis es el arte que aprende y desarrolla el médico para averiguar y conocer a través de relato oral o gesticulaciones datos fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad actual. Es el primer paso de la historia clínica. Esta historia clínica, como ya se mencionó, puede ser directa, interrogando al paciente, o indirecta, interrogando al familiar. ¿Qué debe consignar la afiliación? El nombre y apellidos completos, la edad, el sexo, la raza, la ocupación, lugar de nacimiento y lugar de procedencia. Puede ser que el paciente ha nacido en Ayacucho, pero en este momento se encuentra en Lima, ¿no? Entonces, tratar eso de consignarlo adecuadamente. Domicilio, la dirección completa, el distrito, el estado civil, el grado de instrucción, terminó secundaria, primaria, o estudios superiores, o no estudió nada, en fin, religión, el idioma, persona responsable. Ahora es muy importante, puesto que las visitas un poco son limitadas, entonces siempre consignar la persona responsable, un familiar, y con teléfono, nombre completo, poner qué grado de relación familiar tiene con el paciente, por decir que sea la hija, su nombre completo y teléfono, eso debemos siempre consignar. Fecha de ingreso. Ojo que nosotros de repente estamos haciendo la historia clínica en hospitalización, entonces nosotros tenemos que poner la fecha de ingreso al hospital, ¿no? En vez de ingreso por emergencia. Entonces, fecha de ingreso a emergencia, la fecha y hora, fecha y hora. Fecha de la historia clínica. De repente el paciente ya ingresó a pabellón y ahí estoy haciendo de repente un día después, pongo la fecha y pongo la hora. Entonces todo eso debe estar consignado. Forma de ingreso, ingreso por emergencia, ingreso de repente no sé, a veces ha estado hospitalizado, ha sido operado, ha estado en una sala de cirugía, terminó la operación y ahora por alguna descompensación tiene que pasar a medicina. Entonces nosotros tenemos que consignar eso, ¿no? Ingresa y aquí sale. Acá relatamos cómo ustedes van a encontrar la historia clínica, los datos de filiación, nombre, edad, sexo, raza, lugar de nacimiento, en fin, lo que hemos estado, es llenar, en realidad llenar todos esos datos, ¿no? Y tener mucho cuidado con la persona responsable, el parentesco, el teléfono. Forma que ingresa al hospital, fecha y hora, y forma que ingresa al servicio, fecha y hora. Esto debe estar bien consignado porque a veces tiene implicancia legal, ¿no? De repente el paciente llegó fallecido, llegó, no sé, entonces las horas, determinarlas adecuadamente. Datos de identificación del paciente, ¿no? El nombre, edad, aquí solamente para recalcar los números, por ejemplo,
el DNI, que siempre debe estar dentro de la afiliación. El DNI, el número de seguro, si es de SIS o de salud, ¿no? Eso debe estar consignado en la historia clínica. Número de historia clínica, nombre del establecimiento. ¿No? Ya siempre de repasar los mapas conceptuales. A veces esto nos orienta más que leerlo, ¿no? Todo de corrido. Enfermedad actual, la fuente, los síntomas principales, el tiempo de enfermedad, forma de inicio brusco, si ha sido brusco, o sea, rápidamente empezó, de la noche a la mañana, pum, empezó mi dolor, inflamación, mis articulaciones, o insidioso, de forma progresiva, empecé hace 2, 3 meses, me dolía un poquito la articulación, iba, venía, y bueno, y ahora ya tengo estas articulaciones que están hinchadas, inflamadas, en fin. Curso de la enfermedad, si es progresivo, si es intermitente o es estacionario, ¿no? Intermitente que venga por ciclos, ¿no? Me da un dolor, 2, 3 días, desaparece, pasa una semana y luego otra vez, y así, ¿no? Entonces, esa es la forma intermitente. Progresivo de menos a más y estacionario que está permanentemente como una línea constante la enfermedad. El relato cronológico, ¿no? O sea, siempre cuando nosotros vamos a poner en la historia clínica los síntomas, luego tenemos que cada uno de ellos relatarlo en forma correcta, según la semiología de cada síntoma o signo. Fuente de información, fuentes de referencia, fuentes acostumbradas de la atención médica al paciente. Esa es la más común, ¿no? La entrevista con el paciente. Fuentes de información, a veces nosotros tenemos ya datos que nos trae el paciente, ¿no? Depende de una hoja de referencia del centro de salud, o ya nos trae, por decir, un resultado de una prueba molecular, el paciente que ya tiene sospecha de COVID y ya nos trae la prueba molecular, nos tiene ya esa información, nos trae una radiografía de tórax, nos trae una tomografía, en fin. Entonces, todo esto forman fuentes de información para nosotros. Motivo de la consulta, ¿qué lo hizo consultar? ¿Cuál es el síntoma cardinal y cuáles son los síntomas secundarios? Para eso se requiere entrenamiento, ¿no? De repente nos vamos por el síntoma secundario y no el principal. De repente el paciente viene con hemoptisis, ¿no? Viene tos con sangre, ¿no? Y además tiene fiebre, ¿no? Y dolor de cuerpo, ¿no? Entonces, síntoma cardinal, síntoma importante aquí, debe ser la hemoptisis, ¿no? Porque la fiebre es algo común, puede haber fiebre por diferentes patologías, pero lo más importante acá es lo que me orienta, qué órgano está más afectado a nivel del aparato respiratorio. Entonces, síntoma principal, hemoptisis. Síntoma secundario, la fiebre. De repente las poliartralgias, mialgias, etc. Entonces ya comienzo a elucubrar y a tratar de diferenciar esta hemoptisis, ¿por qué es? ¿Por qué este paciente tiene hemoptisis? ¿No? Buscando las posibles patologías. Entonces, determinar siempre dentro de todo lo que nos refiere el paciente cuáles son los síntomas principales y síntomas secundarios. Obvio, necesitamos entrenarnos. Invitar, ¿cómo le decimos al paciente para que nos oriente, para preguntarle, ¿no?, cuál es el motivo de esta consulta? Entonces, abiertamente debemos invitar al paciente a expresar el motivo de la consulta. Señor Pérez, ¿por qué usted viene a la consulta? ¿Qué molestias lo trae? ¿No? Dejar que el paciente se exprese en sus propios términos. Tratar de no cortarle el inicio. Si es un paciente que nos designa claramente sus síntomas y signos, porque hay pacientes que son así, muy prolijos en decirnos toda su sintomatología en buena hora. Lo escuchamos atentamente. Pero si el paciente comienza a divagar, nos cuenta historias, que en el mes de octubre yo me fui a la procesión con mi panetón, con mi, turrón y así. Pacientes que nos cuentan muchas cosas, pero no nos dicen los síntomas. Entonces ahí ya nosotros vamos a tener que tomar dominio de esta entrevista y tratar de preguntar ya cosas precisas. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué molestia lo trae? Por favor, ¿no? Reiterarle. Porque si no, pues se va a alargar mucho esta consulta y no vamos a llegar al objetivo de determinar cuáles son los síntomas importantes. Entonces, primero vemos la calidad de información que nos da el paciente. Si es precisa, en buena hora. Lo dejamos que hable y que se exprese. Y luego haremos las preguntas correspondientes según los síntomas que nos refieren. Pero si no es así, entonces vamos a tener nosotros inmediatamente que tomar riendas y preguntar, ¿no? Preguntar, para orientar al paciente que solamente se concentre en el motivo principal de su consulta. Tratar de guiarlo en relación al síntoma principal, si comienza a divagar, todos los hechos deben ser tomados en cuenta y analizados minuciosamente antes de descartarlos.
Si tiene muchas molestias, interrogar sobre la que nos parezca más importante. Recuerden que nosotros todo esto no es solamente que vamos a preguntar, sino que además tenemos que escribirlo y tenemos que redactarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre tenemos que trabajarlo. O sea, no es solamente el hecho de preguntar, preguntar y preguntar, sino que luego tiene que ser redactado de la forma más explícita y más comprensible para quien lea esa historia clínica. Entonces también necesitamos un entrenamiento en sus prácticas, no solamente va a ser las simulaciones con el interrogatorio, sino además que también debe de ser la redacción que debemos de evaluar, por lo menos en 2 o 3 historias clínicas que cada alumno debe realizar. Bien. Análisis de los síntomas, forma de inicio y cronología, localización y radiación del síntoma, características de este síntoma, intensidad del síntoma, factores desencadenantes, agravantes y atenuantes, síntomas acompañantes, factores iatrogénicos y factores ambientales. Este ejercicio, el llamado Alicia, tienen que entrenarlo bastante en este capítulo, en sus prácticas con sus profesores, ¿no? Cómo van a aprender a preguntar todo esto, las características de los síntomas de estos pacientes. Recomendaciones: tratar que el paciente defina lo que quiere expresar con algunos síntomas como vértigo, decaimiento, malestar, etc. Tomar en cuenta los problemas de comunicación originados por el idioma. Recuerden que muchos de sus pacientitos tienen problemas, hablan quechua, con quechua hablante, y hay muchas formas, ¿no? De quechua, no es una sola. El grado de instrucción, a veces el paciente no se puede expresar adecuadamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos detalles para poder obtener la información necesaria. Siempre ponerse a la altura del paciente. Las preguntas no deben insinuar respuestas. A veces estamos, ¿no es cierto que no le duele, no? No es así, ¿no? Cada rato empleamos la palabra no. Y de repente de alguna forma estamos bloqueando al paciente y nos dice no, en realidad cuando sí siente esos síntomas, ¿no? Entonces deben ser siempre preguntas abiertas, genéricas, ¿no? ¿Dónde le duele? ¿Se irradia el dolor? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo calma? Sin sugerir nada. Preguntar. Tener paciencia y tomar en cuenta las dificultades del paciente, ¿no? En el tema de la práctica, pues esto se debe desarrollar, ¿no? Entonces ustedes van simulando paciente, médico, y van el profesor viendo cómo van preguntando e ir corrigiendo para llegar a obtener la mejor información. Enfermedad actual, formas de inicio y cronología. Definir con exactitud el modo como se inicia la enfermedad, hasta cuándo podría decir que estaba bien o sano, delimitar, ¿no? ¿Cuándo es ese cambio? ¿Hasta qué fecha estuvo bien? Ah, yo empecé todo después del COVID, ¿no? Todo empezó con el COVID, me quedé en cuarentena en mi casa y ahí empezó todo, el dolor en mis articulaciones, hinchazón, no podía caminar, en fin, ¿no? Entonces tratar de determinar con actividades, con fechas claves, fiestas patrias, Navidad, etcétera, determinar los tiempos, ¿no? De la enfermedad. Si el síntoma es intermitente, que especifique la frecuencia. A mí me da el dolor de la rodilla cada 2 o 3 días, me echo una frotación y me calma. De ahí pasa 2 semanas y otra vez, ¿no? Identificar la periodicidad, describiendo un episodio típico o completo, ¿no? Y luego redactarlo en la historia. ¿Y cuántas veces le da ese mismo episodio? Uy, a mí me da al año 3 veces, ¿no? Por ejemplo, el paciente con gota. El paciente con gota come carnes rojas, a las pocas horas desarrolla dolor e inflamación en las articulaciones, especialmente en la primera metatarsofalángea, que es la podagra, y luego ya empieza el dolor, la inflamación, y bueno, lo llevan a la farmacia, entonces toma un antiinflamatorio, le pasa. Y así, ¿no? Entonces, otro día vuelvo a comer carne y otra vez sucede lo mismo, ¿no? Entonces, es por episodios. Entonces, tratar de que nos relate bien un episodio, lo describimos en historia clínica y luego le preguntamos, ¿y cuántos episodios tiene usted aproximadamente al año? ¿No? Si el paciente nos viene contando una historia de repente de 10 años, de 5 años, al año yo tengo esto más o menos 4 veces. Y siempre sé que cada vez que como carnes rojas, viene este problema, ¿no? Entonces, más o menos son ideas de cómo pueden ir relatando ustedes su historia clínica en lo que es la enfermedad actual. Localización y radiación del síntoma, que señale con un dedo si es posible el sitio, porque a veces el paciente dice, yo vengo porque me duele la cadera, y en realidad le duele la columna, ¿no? Entonces, el sitio de su molestia y cómo se irradia. Que trate de precisar la profundidad, su dolor es superficial, es muy profundo. Características, con frecuencia el paciente no sabe describir y recurre a comparaciones, ¿no? La barriga se me pone como un tambor,
Obvio, poner en la historia clínica eso, pero lo ponen entre comillas. La cabeza me explota. A mí me duelen las articulaciones como si me hubieran puesto balas, como si me dispararan unas balas. Escribirlo entre comillas, ya se entiende que son expresiones propias del paciente, que así él caracteriza sus molestias. Orientarlo, precisar el tipo de dolor. ¿Cómo es ese dolor? Es como que quema, como que arde, como que punza, en fin. ¿No? Tratar de ver las formas para luego poner en la historia clínica cómo es ese dolor. El síntoma, nunca se olviden que todo síntoma puede ser cuantificado y debe ser definido en tiempos mesurables. En nuestro caso, por ejemplo, del dolor, nosotros le enseñamos al paciente cómo es la intensidad de su dolor, cómo es, señor, una vez que ya sabemos dónde está localizado, en fin, ¿no? Entonces, de una escala imaginaria, imagínense que usted tiene una regla del 1 hasta el 10, donde 1 es un dolor mínimo, casi nada, y 10 es el máximo dolor. ¿Dónde usted ubica su dolor? Ay, a mí me duele como 8, a mí me duele como 9, a mí me duele como 10, a mí me duele muy poquito, es como 2, doctor. Entonces, eso es muy importante, determinarlo, cuantificarlo, ¿no? En el caso del dolor, que nosotros vamos a ver más en este capítulo. Factores desencadenantes, agravantes, ¿no? ¿Qué le aumenta el dolor, no? Entonces, preguntar, ¿no? Circunstancias que lo mejoran. De repente, a mí este dolor, doctora, cuando yo camino, me pasa. Pero cuando estoy en reposo, se me agrava. Entonces, ya eso nos indica que ese dolor probablemente sea un dolor tipo inflamatorio, ¿no? A diferencia de un dolor mecánico, que generalmente cuando hacen más actividad, más se acentúa el dolor. Entonces, ya nos vamos a orientar. Preguntar si atenúa con alimentos. Yo como tal cosa y se me aumenta. Yo sé que cuando como carne, doctora, se me hincha la articulación y el dolor es terrible, ¿no? Por ejemplo. ¿No? O yo sé que tengo una discusión y me empieza mi molestia. Todo eso, pues, consignar. ¿Qué lo agrava o qué lo disminuye? Síntomas acompañantes. La queja del paciente con frecuencia es parte de un conjunto al que puede no darle importancia, sobre todo los pacientes crónicos que se han adaptado a vivir con ellos, ¿no? A veces el paciente dice, para mí es normal que me duele mi rodilla. Eso es normal, doctora. Normal que me duelen las manos, pero ahora vengo porque mi tobillo es el que se ha hinchado y ese nunca me ha dolido, ¿no? Entonces, tener cuidado con ello. A veces los pacientes no le dan la valoración a sus síntomas de la forma como nosotros sí podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Paciente con la tos crónica no menciona que le falta el aire al subir las escaleras o el tipo de expectoración. Entonces, preguntar. Factores iatrogénicos son los producidos por el médico, procedimientos o medicamentos que le hemos dado. Usamos medicamentos con frecuencia y libremente, muchas veces sin medicación médica. Entonces, sin indicación médica, el paciente a veces va a la farmacia y se automedica, ¿no? Por ejemplo, hace un momento les dije, paciente que tomaba prednisona 5 miligramos, que tiene artritis reumatoide, por su problema articular de sus manos, su dolor e inflamación, su médico le receta prednisona de 5. Pero como él se da cuenta que eso le da mejoría, él va a la farmacia y ya no pide 5, me da de 50 y le venden y comienza a tomar de 50 miligramos, ¿no? Entonces, ese es un factor iatrogénico, que obvio ese paciente dentro de poco va a desarrollar un síndrome cushingnoide, ¿no? Entonces, eso debe estar determinado y consignado en la historia. Los analgésicos, laxantes, vitaminas, antigripales pueden ser la causa de algunos síntomas. El paciente se automedica, toma pastillas, no sé, para adelgazar, por la ansiedad, en fin. Entonces, le da una serie de síntomas adicionales. Entonces, preguntar por los fármacos que suele consumir. Debemos de tratar de obtener una lista completa de la medicación del paciente. Y, obvio, si el paciente me dice, yo tomo prednisona de 5, no, prednisona de 50. El médico me recetó de 5, pero yo tomo de 50. ¿Con qué frecuencia lo tomo? Yo tomo todos los días una tableta. Todos los días. ¿Por cuánto tiempo lo tomó? Entonces, no basta de decir, el paciente toma prednisona, sino ponen la dosis, el tiempo que lo toma, ¿no? Con qué frecuencia lo está realizando y cuánto tiempo en total que toma esa medicación. Y eso debe estar consignado en la historia clínica. Motivos de presentación atípicas en los enfermos ancianos. Recuerden que las personas de la tercera edad, y eso lo vemos mucho en las patologías reumatológicas, son pacientes que tienen muchas patologías a la vez. Tienen insuficiencia respiratoria, tienen insuficiencia renal, tienen diabetes, unos tienen presión alta, tienen procesos de insuficiencia cardíaca, etc. Entonces no es tan fácil
en una persona de la tercera edad, obtener la información en la historia clínica. Dificultad en la entrevista, personas que ya tienen deterioro sensitivo, no escuchan bien, ¿no? Entonces hay que gritar, levantar la voz, etc. O utilizan audífonos, en fin. Tienen menor percepción del dolor. Un paciente de la tercera edad no tiene la misma percepción del dolor que un paciente joven. Igual la fiebre, ¿no? A veces ni hacen fiebre. Disminución de la actitud vital, diferentes actitudes ante la enfermedad. A veces vienen negativos, no nos quieren decir nada, vienen mudos, ¿no? Difícil exploración también para hacer el examen físico. Entonces, hay que tener bastante cuidado con los pacientes de la tercera edad. Las preguntas que habitualmente se formulan son cuándo empezó a sentirse enfermo, cómo comenzó la enfermedad, con qué síntomas se presentó, cómo evolucionaron estos síntomas, ¿es la primera vez que los presenta? ¿Tuvo algo parecido antes? ¿A qué atribuye su enfermedad? ¿Qué precedió al estado de esta enfermedad? ¿Realizó alguna consulta médica previa? ¿Qué exámenes complementarios le efectuaron? Si es así, pues vamos a tener que poner, sí, paciente acudió al centro de salud, ¿no? Le sacaron una radiografía de sus manos, ¿no? ¿Tiene el informe? No, no lo traje. ¿Se acuerda que le dijeron? Me dijeron que salió normal. Paciente refiere que la radiografía de manos salió normal. Pero si el paciente nos trae la placa y nos trae el informe, entonces vamos a tener que escribir esa información que nos trae. ¿Qué diagnóstico le realizaron? De repente está la receta con diagnóstico y tratamiento. ¿Qué medicamento recibió? Si está ahí, en buena hora, copiamos, ¿no? Paciente tomó tal medicamento, le dieron ibuprofeno de 400 cada 8 horas por 5 días. Paciente refiere que lo tomó los 5 días, pero no le calmó, por eso viene a la consulta o viene al hospital. ¿Qué repercusión general ha provocado la enfermedad? Sí, bueno, estoy muy triste, no puedo hacer nada, no puedo cocinar, lavar, estoy mal, ¿no? Anímicamente. Bien, entonces la enfermedad actual, signos, síntomas, el tiempo de la enfermedad, forma de inicio, el curso y el relato de la enfermedad. Eso no olvidarse en la enfermedad, eso hay que entrenarse en las simulaciones. Signos y síntomas principales, tener seguridad que la información sea la pertinente, algunas preguntas para determinar con seguridad todo ello, circunscribir las principales molestias, dar unos minutos al paciente, en caso contrario, delimitar la entrevista con preguntas directas. La enfermedad actual, generalmente en la historia clínica van a encontrar, ¿no?, un formato así, donde ya ponen, ¿no?, tiempo de enfermedad, forma de inicio, el curso y el episodio actual. Si es que hay, ¿no? No todos los casos clínicos tienen episodio actual, ¿no? A veces solamente es tiempo de enfermedad, 10 años, punto. Pero otros pacientes a veces nos refieren 10 años con síntomas, digamos, ya crónicos, con tratamiento, pero actualmente ha presentado uno nuevo, ¿no?, algo diferente. Entonces, consignar ello. Obvio que ahí el relato va a ser un poco más amplio por estos dos tiempos de enfermedad largo que tiene y aparte el que se agrega. Síntomas y signos principales, a veces cuando hay alguna secuencia, nosotros podemos ya marcarlo a través de una línea de tiempo, inclusive como una gráfica, cuando son cursos episódicos. Bueno, eso es todo lo que hemos ido mencionando. Los mapas conceptuales siempre deben de leerlos porque nos orientan mucho más. Luego tenemos las funciones biológicas. El apetito, la sed, orina, deposiciones, sueños y cambios ponderales. Generalmente estas preguntas las hacemos del momento que estamos haciendo la historia clínica. ¿Cómo está su apetito? Mi apetito está muy bien, yo como siempre, normal. ¿Su sed cómo está? Actualmente he disminuido, no tomo mucha agua. Porque la verdad que si tomo mucha agua tengo que ir al baño cada rato y como me duelen mis rodillas, prefiero tomar menos agua. Bueno, la orina, sí, orino como siempre, normal. Deposiciones, no he presentado diarreas, sí, he estado con diarreas, estoy siendo muy líquido. Así, sí. ¿Desde cuándo? Anotar. Si hay algo alterado, anotarlo y por cuántos días lo tiene, qué características tiene esta deposición. Si es algo diferente. El sueño, mi sueño está alterado. Con ese dolor de rodillas, en la noche no duermo, me despierto por dolor. Entonces, sueño alterado por dolor de rodilla, ¿no? Que el paciente nos refiere. Cambios ponderales, sí, he bajado más o menos unos 3 kilos en 6 meses. Consignar. No he cambiado, mi peso está igual. Entonces, consignar esos datos en la historia, ¿no? Realmente ya está para escribir alrededor de las líneas. Las funciones biológicas, las variaciones de peso, de posiciones, en fin, algunos términos
que pueden agregar ustedes en cuanto a los términos de las funciones biológicas. ¿Alguna pregunta? Esta sí es la clase que la va a hacer la doctora Alcaraz. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, disculpe, buenos Sí. días. Sí, buenos días. Doctora Noé, disculpe, respecto al tiempo de enfermedad y a la enfermedad misma, o episodio de enfermedad, creo como lo menciona, ¿cómo esto se podría indicar en historia clínica? ¿Y cómo sería su diferencia? Me confunde un poco. Gracias. Correcto. Todo depende del relato del paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente viene y te dice, yo vengo porque me duelen mis articulaciones de mis dedos de mis manos, de mis muñecas, ¿no? Y mis rodillas y mis pies. El paciente te refiere así, yo vengo porque me duele, te localiza, ¿no? Sus articulaciones. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y hace cuánto tiempo le duele a usted sus articulaciones? Entonces dice, a mí me duele hace 10 años. Empezó primero mis dedos de mano, mi muñeca, luego mis rodillas, mis tobillos, ¿no? Y durante todo este tiempo yo tomo medicamentos, seguido a diferentes médicos, pero yo voy abandonando mi medicina porque me canso, me aburro pues de tomar tanta pastilla, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el tiempo de la enfermedad son 10 años, donde todo este tiempo se ha ido desarrollando el dolor, inflamación, que ha ido un poco controlando con antiinflamatorios, con tratamientos, pero todos incompletos. Por lo tanto, la enfermedad siempre ha estado ahí constante durante todo ese tiempo, 10 años, ¿no? Entonces, típico, ahí no hay ningún problema de episodio actual porque todo sigue la misma línea, digamos así, de sus características, de sus síntomas. Diferente que venga otro paciente y que te diga, yo vengo porque me duele, vengo porque mi primer dedo del pie está hinchado. Está hinchado. He venido con sandalia porque no tolera la media. No, ni siquiera puedo poner un zapato, ni siquiera la sábana. Me duele tremendamente y se me ha hinchado mi primer dedo del pie. Entonces, inmediatamente vas a preguntar, ¿y desde cuándo? Ay, hace 3 días. Bien. ¿Y cómo así? ¿Cómo así empezó su dolor? Yo ya más o menos sé que cuando como carnes rojas y vino, se me hincha mi dedo. Entonces, inmediatamente le dices, ¿y hace cuántos días usted consumió el licor y comió esto, ¿no? Yo hace 4 días. Tenía una gran comelona familiar y ya al día siguiente ya se me hinchó mi dedo, ¿no? Entonces, en este caso, el episodio actual es 4 días. Pero al final, luego, tú tienes que seguir preguntando, ¿es la única vez que ha tenido este dolor con estas características? Entonces el paciente ahí te dice, no, doctor, yo esto ya lo tengo tiempo, yo ya estoy así más o menos 10 años. Lo que pasa es de que yo sé, pues como la carne roja, se me hincha mi rodilla o a veces mi dedo del pie, ¿no? Ya tomo mis pastillas, en fin, me pasa y ya se acabó. Ya no hay nada. De ahí pasa un tiempo y otra vez estoy así. Entonces, tiempo de enfermedad, ¿cuánto tiempo entonces está que tiene estos episodios? Que cada cierto tiempo, yo por lo menos ya estoy así unos 5 años. ¿Cuántas veces le da al año este problema? Le da por lo menos unas 4 o 5 veces al año. Entonces, en estos 5 años he tenido varios de estos episodios. Pero este es el que me ha traído acá porque la verdad que ya me cansé, ya no quiero más, ahora sí me quiero tratar, quiero que me ayuden porque yo ya no quiero pasar esto así. Es terrible ir a comer algo y luego estar mal con una articulación inflamada. Entonces ahí el tipo de enfermedad son 5 años, pero el episodio actual viene a ser estos 4 o 5 días. ¿Me dejo entender este joven que me preguntó? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, entonces, para
para finalizar, ¿sí? ¿Qué? La otra Heidi, con una paciente. Ah, ya, un ratito que me espere porque estoy terminando una clase. Un ratito, por favor. Bien, entonces, para terminar, solamente quería decirles de que deben ustedes desarrollar, o sea, continuar todas sus teorías con los siguientes colegas que le van a ir mencionando progresivamente qué días les van a dedicar a las teorías que faltan. En las prácticas, por favor, desarrollar sus simulaciones en las cuales deben ir entrenando todo lo que estamos mencionando, ¿no? De las patologías más frecuentes del aparato locomotor, basados en la historia clínica. Ojalá que cada alumno pueda hacer por lo menos 2 historias como mínimo, tanto oralmente como por escrito, para poder ver la parte de la redacción, que es muy importante. Y luego, no se olviden que en cada grupo de práctica debe desarrollar sus seminarios. En este caso les toca el seminario de dolor, seminario de fiebre y seminario de edema, ¿no? Que ustedes desarrollan el seminario con sus profesores de práctica. Y los llamados ahora ensayos, que le dicen. Que todo esto forma parte de sus notas. Y luego la elaboración de sus videos, en lo que se refiere al examen clínico. Recuerden que todo ya está en su material de clase, en el PIN, todas las 12 teorías y además lo que se refiere al desarrollo en sí, ¿no? de las teorías. Las simulaciones y prácticas lo desarrollan en cada grupo. Si trabajan todo esto como estamos indicando, creo que no va a haber ningún problema para poder aprender y luego aplicarlo cuando lleven el curso de Medicina 1 de reumatología. ¿Alguna pregunta? Ah, por favor, mi grupo de práctica, comunicarse conmigo a través del WhatsApp para coordinar el inicio de nuestras prácticas, ¿no? ¿Ya? Ya, listo. Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, damos terminada la clase. Eso sería todo.